Entonces abran sus Biblias ahí en Juan capítulo 10 y vamos a ver a Jesús como el maestro ilustrador. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto en Juan capítulo 9 la sanación en el día de reposo y vimos entonces que Jesús hizo la sexta señal milagrosa. Jesús sanó a un hombre nacido ¿qué? Ciego. Y vimos entonces la reacción a la sanación del hombre nacido ciego, la reacción por parte del liderazgo de Israel, porque había sanado en un día de reposo, ¿verdad? Y vemos que Jesús se manifiesta como la luz del mundo, diciendo que es Dios. Porque ¿qué hacía Él? Estaba develando los corazones de las personas, el pecado. Y vemos que entonces todo este contexto viene Él siendo la luz del mundo. Entonces Jesús les aseguró a los fariseos que debido a la ceguera espiritual de su arrogancia, ellos todavía estaban perdidos en la oscuridad de su pecado. Pues no habían creído con este milagro que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Y con este contexto entramos entonces nosotros a estudiar acerca de Jesús como un maestro ilustrador. Y qué bueno que Jesús siempre utilizaba ilustraciones para mostrar su carácter, su personalidad, en cómo trata con los humanos, un Dios personal. Y entonces, en esta sección me va a tocar a mí enseñar 3 ilustraciones que Jesús utiliza para dirigirse a su audiencia. La primera es el buen pastor versus el ladrón, versículo del 1 al 6. La segunda, Jesús es la puerta, versículos 7 al 10. Y la tercera, Jesús es el buen pastor, versículos 11 al 21. Entonces vamos a orar, hermano, y vamos a pedirle al Señor que nos muestre entonces con su palabra a Jesús como el maestro ilustrador. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque un día te hiciste hombre, Señor. Veniste a este mundo, tomaste el lugar de la cruz para que nosotros, por medio de tu sangre, Señor, pudiéramos tener la redención de nuestros pecados y por medio de tu resurrección, la seguridad de la vida eterna. Como dice tu palabra, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y gracias, Padre, por tus milagros que confirmaron que tú eres Dios, hecho hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, que había venido a salvar a la nación de Israel y por ende al mundo entero. Gracias, Señor, por ser ese Cordero que entregó su vida en manos de pecadores, todos nosotros, para que pudiéramos ser salvos por medio de tu resurrección. Te pido, Padre, que tú me ayudes en esta sección y podamos aprender de estas 13 ilustraciones de Jesús, en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver la primera ilustración que utilizó Jesús como maestro ilustrador, el buen pastor versus el ladrón. Vemos entonces en el contexto que Jesús termina hablando en el capítulo 9, versículo 41. Jesús les respondió a los fariseos: si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ellos no aceptaban que estaban ciegos espiritualmente y que necesitaban que el Mesías les diera vista espiritual. Y la única manera que podían recibir vista espiritual era si ellos verificaban con las Escrituras que Jesús era el Mesías prometido por Moisés y los profetas. Pero obviamente hacían más caso a sus tradiciones, invalidando la palabra de Dios. Y aquí está la consecuencia de la gran mayoría de la nación de Israel. Entonces, vamos a leer del versículo 1 al 6 y vamos a ver qué es lo que ocurre. Dice: de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conoce su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces, vemos aquí
Jesús se manifiesta como el buen pastor versus el ladrón. En Juan 10, 1a dice, de cierto os digo, o amén, amén, ¿no? Aunque algunos comentaristas no están de acuerdo, es probable que Jesús todavía estuviera dialogando con los fariseos del capítulo anterior. No hay razón para creer lo contrario, ya que no hay mención de un cambio de audiencia o entorno. Es más bien, hay un paralelismo. Hay un paralelismo porque vamos a ver que así como los fariseos se apoyaban en las tradiciones de los hombres más que de la palabra de Dios, está enseñando como tradiciones de hombre, como si fuera palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver que ellos son parecidos a los salteadores, sí. Habían convertido lo que es el templo como un negocio, ¿verdad? Junto con los sacerdotes. Y por eso hizo la primera limpieza en el templo. El versículo 21, es más, confirma que esta es una continuación de la conversación referente a Jesús sanando a un hombre nacido ciego. Juan 10, 21 dice, otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrir los ojos de los ciegos? En el versículo 22 podemos observar que el escenario cambia. En el versículo 22 nos dice allí la palabra de Dios y leemos, dice así, celebrábase en Jerusalén la fiesta de ¿qué? De la dedicación, era invierno. Entonces vemos muy claramente que tiene contexto este versículo para mostrarnos a nosotros estos versículos del capítulo 10 que son continuación del capítulo 9. Este capítulo comienza con una apelación misericordiosa a estos líderes religiosos de dura cerviz. La compasión y la paciencia de Jesús se extienden a todas las personas, dado que Él es el único que puede salvar a los pecadores. Él desea enormemente que todas las personas confíen en Él para la salvación. Y vemos muy claramente que el Señor quería que el pueblo entendiera lo que es misericordia y conocimiento de Dios más que sacrificio, como habíamos visto, como decía Oseas 6:6. Entonces, vemos en Isaías 30, 18, que dice la palabra de Dios así, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él, todos los que confían en Él. Hechos capítulo 4 versículo 12 nos dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación. Él vino del cielo y solamente en Él hizo perfecta mediación entre Dios y los hombres. Por eso no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estando en esa posición de pecadores, Cristo murió por nosotros. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Segunda de Pedro 3:9 también nos dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así como el Señor estaba teniendo misericordia y aún era paciente con la nación de Israel, a pesar del rechazo del liderazgo de Israel en este momento, ¿verdad? También lo es hoy en día con respecto a su segunda venida. Él vendrá un día a juzgar la tierra, pero Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, al cambio de pensamiento, a poner su fe en el Mesías Salvador para ser salvos. Juan 10:1b nos dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ese es ¿qué? Ladrón y salteador. La puerta era la única entrada válida en el redil de ovejas. En el redil de ovejas promedio, la puerta era simplemente una abertura en el recinto circular que protegía a las ovejas. Un pastor serviría como la puerta al acostarse en esta abertura por la noche. Entonces vemos muy bien que el Señor entonces hace su primera ilustración y muestra entonces que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Jesús entonces se pone aquí claramente
mostrándose que Él es como ese pastor que servía como la puerta al acostarse en esa abertura por la noche. La única forma legítima de entrar al corral de las ovejas era a través de la abertura del pórtico que Jesús llamó la puerta. Solo un ladrón o un bandido armado buscaría una forma más encubierta de entrar. Entonces el Señor trae el paralelismo entre el salteador y el buen pastor, ¿verdad? Y muestra muy claramente que el ladrón, el bandido, entra por un lado y entra es para saquear las ovejas. No tiene cuidado de ellas. ¿Cuál fue el punto de Jesús entonces? Jesús estaba creando una analogía para comparar su relación con Israel con la forma en que los líderes religiosos se relacionaban con Israel. En esta analogía, Israel era el rebaño de Dios. Los líderes religiosos eran los ladrones y salteadores. En esta comparación, Jesús era el pastor verdadero. Era el que verdaderamente les estaba trayendo la vida eterna, como vimos. Mostraba con sus señales y prodigios, sanando sobre todo a este hombre ciego, ¿verdad?, de nacimiento. Mostraba que el Mesías había arribado. Pero ¿qué pasó? Ellos como salteadores lo que querían era someter a las ovejas, al rebaño de Israel. Básicamente que el fariseísmo, los fariseos, los escribas y toda esta gente, ¿no?, y los saduceos, todos ellos tenían básicamente secuestrado a Israel en el engaño, en la mentira. Eran ladrones. Solo pensaban eran lucrarse, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Eran como sepulcros blanqueados. Por fuera lucían blancos, ¿verdad? Pero por dentro eran llenos de muerte, como dice el Señor. En Juan 10:2 nos dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Jesús vino al rebaño por medio de la puerta. Él vino directamente como el pastor de Dios, enviado al rebaño de Dios Israel. Vino identificablemente de una manera abierta, sincera y honesta, tal como las Escrituras lo habían predicho que vendría. Sí. Jesús nunca escribió nada de sí mismo, excepto lo que escribió allí cuando la mujer fue sorprendida en adulterio. No sabemos qué escribió allí. Pero Él nunca escribió acerca de sí mismo, porque de Él se había escrito de antemano para que creyéramos su testimonio. Y por eso su testimonio es verdadero, ¿verdad? Porque la gente lo único que tenía que hacer era confirmar con la palabra de Dios y con los profetas que Jesús y la ley, que Jesús era el Mesías. Él era el profeta profetizado ¿por quién? Por Moisés. Pero también era el Mesías prometido a Israel de acuerdo al pacto davídico. Todo lo que tenían que hacer era mirar las profecías y creerlas. Jesús entró entonces de una manera legal, tipificando que entraba por la puerta, por donde era realmente el redil, y tenía las credenciales para ser el pastor de Israel, para ser el Mesías. Miqueas 5:2 nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y vimos claramente que en ese tiempo habían unas personas como Simeón que entendieron estas profecías y que pedía al Señor que no lo dejara morir hasta que viera la salvación de Israel. Y es más, entendía tanto las profecías que sabía que era luz al pueblo de Israel, salvación para Israel, pero luz para los gentiles de igual manera. Tenemos a Ana la profetisa también, esperaba el Salvador. Habían unos pocos que sí habían creído y habían tenido en mente la venida del Mesías, pero en su gran mayoría, hablando aquí de los salteadores, en su contexto, los fariseos y todas estas personas, ¿verdad?, del liderazgo de Israel, tenían al todo Israel bajo las tradiciones de los hombres en lugar de la palabra de Dios, y no les importaban las ovejas. En Juan 10:3 nos dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Vemos al principio en el Juan capítulo 1 cómo el Señor llamaba por nombre a sus ovejas. Aquellas ovejas que Juan el Bautista había preparado
como precursor para que siguieran al Mesías. Sus ovejas, aquellos que ya eran salvos, le seguían y escuchaban su voz y verificaban con las Escrituras que realmente este era el Cristo. Entonces vemos claramente que Él era verdaderamente el que, ahí dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. A menudo en campos abiertos un redil grande era compartido por varios pastores y varios rebaños. Esto permitía que múltiples rebaños fueran salvaguardados en el mismo recinto. En tales casos habría un pastor asignado como portero. Su trabajo consistía en permanecer en la puerta de entrada para salvaguardar los diversos rebaños de ovejas dentro del corral durante la noche. Y si usted ve en esos tiempos cómo pastoreaban las ovejas o cómo las pastorean aún en día, ellas siempre reconocen la voz de su pastor, ¿verdad? Así pueden estar con o rebaños de otros pastores, ¿verdad? Pero cada rebaño sigue la voz de su pastor, porque lo conocen, ¿verdad? Por la mañana cada pastor llamaría a sus propias ovejas, a menudo por su nombre. Las ovejas reconocerían y responderían fácilmente a la voz de su pastor. Juan 10:4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Por eso aquellos que eran sus discípulos le seguían al Señor, porque habían escuchado su voz y sabían con la confirmación milagrosas que Él hacía, sus señales, que este era el Mesías de Israel. Entonces, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El remanente creyente en Israel siguió fácilmente a Jesucristo porque reconocieron su llamado, su voz. Los que eran de su padre el diablo no lo conocieron ni lo siguieron. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le decía Jesús a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí estaba él, el Mesías, develándole a ellos las intenciones de su corazón, que querían matarle. En Juan 10:5 nos dice: mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocerán la voz de los extraños. Jesús planteó que el Israel creyente no seguiría a los falsos mesías. Aquellos que conocían al pastor verdadero no seguirán las mentiras ofrecidas por los falsos pastores entre el rebaño de Israel. Jesús le ha dicho a algunos principales de la sinagoga cuando creyeron en él, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Si vosotros continuáis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os haréis ¿qué? Libres. ¿Por qué la voz del pastor les haría libres de todo este sistema religioso falso, de estos falsos profetas, de estas falsas enseñanzas, para ver verdaderamente al Mesías, para ser libres de todo el yugo del legalismo y de la ley que hacían poner sobre las personas? Ponían leyes que no eran ni siquiera bíblicas del Antiguo Testamento y ponían cargas en las personas que ni ellos mismos podían llevar. Eran ciegos que guiaban a otros ciegos, no caerán los dos en el mismo hueco, decía el Señor. Eran ciegos espirituales. Hoy en día vemos lo mismo, ¿verdad? Cuando hay falsos profetas, autoproclamados profetas o apóstoles, ¿verdad? O aquellos que predican un evangelio con obras, nuevamente volviendo a las tradiciones judaicas, poniendo a las personas bajo la ley para que ellos no puedan ver y les resplandezca el evangelio de la gracia de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, que hasta hoy mismo encontramos eso, ¿verdad? Y son como lobos rapaces, vienen que, como dice la palabra de Dios, son como ovejas, son como lobos vestidos de ovejas.
O sea que muchas veces tienen apariencia de piedad y parecen como si fueran de Dios, pero por dentro son lobos. ¿Y cómo lo podemos conocer? Por su fruto, por la doctrina. Por la doctrina lo conoceréis. Lo dice en Mateo capítulo 7. No predican realmente a Jesucristo como Salvador único, por la fe en Jesucristo y por la gracia únicamente la salvación de Dios como un don de Dios. Lo pone a la gente por obras. Entonces vemos en el capítulo 16, nos dice la palabra de Dios, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Debido a que los fariseos eran espiritualmente ciegos, no entendieron el significado de la analogía que Jesús hizo. No lo entendieron. Pues ¿cómo lo iban a entender si están echando de menos sus señales mesiánicas? Jesús habló de sí mismo como el verdadero pastor de Israel, que vino legítimamente en la forma en que un pastor genuino entraría en el redil de las ovejas a través de la entrada principal. Él les decía, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús habló negativamente de la élite religiosa, básicamente los llamó ¿qué? Salteadores. Él dio a entender que estos líderes religiosos podían llamar a Israel durante todo el día, pero el verdadero remanente de la nación, aquellos que eran creyentes, simplemente no responderían. De hecho, huirían de ellos. Huirían de ellos. Interesante ver que este liderazgo de Israel no podía venir a Jesús. ¿Por qué no podían venir a Jesús? Porque no creían la palabra de Dios. Como vimos acerca de las dinámicas de cómo Dios estaba trayendo a la nación de Israel hacia sí mismo, principalmente con las Escrituras. A ellos se les dio los oráculos de Dios, se les dio la ilustración del templo, es más, del tabernáculo, luego del templo, y todas estas cosas que señalaban al Mesías por venir. Pero no les aprovechó porque no les fue acompañado por fe. No creyeron que el Mesías era el Cristo. Por eso entonces no se le fue dado del Padre que pudieran venir a Jesús. Porque si no creían a Moisés y a los profetas, mucho menos si alguno se levantara entre los muertos, dice la palabra de Dios. Ahora que hemos visto a Jesús como el buen pastor versus el ladrón. Ahora veamos la segunda ilustración de Jesús. Jesús es la puerta. Jesús es la puerta. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto entonces que la cuarta afirmación de deidad de Jesús. Jesús dice que yo soy ¿la qué? Yo soy la puerta. Y entonces estamos viendo esto, que Jesús es la verdadera puerta y que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo no sé a quién estás mirando tú para ser salvo, pero debes de mirar solamente a aquel que vino del cielo y subió al cielo, ascendió al cielo. Y ese es Jesucristo quien hizo una obra perfecta y justa en la cruz para que tú fueses salvo. Todo juicio y toda justicia fue hecha en Cristo como sustituto por tus pecados en la cruz, para que la gracia y el perdón fueran ofrecidos gratuitamente por su gracia y la vida eterna como un don de Dios. Ahora veamos la segunda ilustración. Jesús es la puerta. Y vamos a leerlo allí de Juan 7 al 10. En Juan 10, de 7 al 10. Nos dice allí: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y luego nos dice en el 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. De cierto en griego es amén, que así sea, o verdaderamente, así como le dijo a Nicodemo: si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de los cielos, ¿verdad? La repetición de la palabra desierto enfatizó a Jesús como la única y verdadera puerta de entrada, el único pastor verdadero de Israel. Juan 10:8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas.
Los ladrones y salteadores eran los líderes religiosos y otros que intentaron que Israel los siguiera. Estos no fueron enviados por Dios y en realidad no les importaba el bienestar espiritual de las ovejas de Dios. El Israel creyente no se sometió a estos impostores. Estaban esperando verdaderamente la salvación de Dios, de acuerdo a las Escrituras. ¿Cómo podían saber ellos quién era el verdadero Mesías? Con las Escrituras nuevamente. Podían verificar que sus milagros confirmaban la palabra de Dios. Hechos 5, del 35 al 37. Vemos también durante la edad de la iglesia, vemos las palabras de Gamaliel, doctor de la ley, ante el consejo de los fariseos acerca de los apóstoles que habían arrestado. Miren lo que decían ellos, porque no sabían qué hacer, si querían dejarlos apresados o matarlos quizás. En Hechos 5, del 35 al 37 decía, y luego dijo: varones israelitas, este es Gamaliel, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Entonces, si ve, habían unos que eran falsos mesías, ¿verdad? Y les decía, uno de ellos se llamaba Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecieron fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, este es otro, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersos. Entonces habían falsos mesías, ¿verdad? Falsos profetas. Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Este versículo describe dos de los tiempos de la salvación, pasado y presente. Recordemos que su audiencia no solamente eran los fariseos, también eran sus discípulos y muchas personas que le habían seguido a Jesús. Entonces aquí vemos que Jesús es presentado entonces con otra afirmación de deidad: yo soy la puerta. Y vemos entonces que esa vendría a ser la cuarta afirmación de deidad que Jesús afirma. El cuarto yo soy la puerta. Entonces vemos claramente que hasta ahora hemos visto 4 de sus yo sois. La justificación es la salvación de la penalidad del pecado que ocurre en un momento en el tiempo y puede compararse al entrar en una puerta abierta. El entrar por Jesús describe el creer en Él únicamente para la salvación. Eso describe el tiempo pasado de la salvación. Es cuando tú pones tu fe en la obra consumada y perfecta de Jesús, quien murió por tus pecados conforme a la Escritura y se levantó entre los muertos. En el momento en que tú pones tu fe en Él, eres nacido de nuevo. Y dice la palabra de Dios, espiritualmente sellado por el Espíritu Santo, y tienes como herencia la vida eterna y el perdón de pecados. Eso ocurre en un momento en la historia cuando tú pones tu fe en Cristo. Es como entrar al redil del Señor por la puerta que es Jesús. La santificación es la salvación continua del poder del pecado y es descrita con la frase: entrará y saldrá y hallará pastos. Ese es el resultado de entrar por la puerta, de ser salvos. El hallar pastos significa el proceso continuo de consumir el alimento espiritual necesario para el crecimiento espiritual. Esto describe el tiempo presente de la salvación. Hechos 20:32 nos lo describe así. Pablo, hablando a los ancianos en Éfeso, dijo: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en todos los santificados. Sobreedificaros, ¿verdad? El mismo Pablo nos dice también en 1 Corintios capítulo 3 que mire cada quien cómo sobreedifica sobre el fundamento que es Cristo.
Efesios 5, el 26 al 27 también nos dice el propósito por el cual Jesús se dio a sí mismo por su iglesia. ¿Para qué es? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino fuera santa e inmaculada, ¿verdad? Entonces cuando hablamos, Jesús habla que entrará y saldrá y hallará pastos. Quiere decir, hallará esa vida abundante en Cristo Jesús. Hallará cómo ser libre de los engaños del mundo, del engaño de la carne y del engaño de Satanás, nuestros tres enemigos. También nos dice que la palabra de Cristo habite o more en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Juan 10:10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. No confíes en nadie que se promociona a sí mismo y no se preocupa por el bienestar de las ovejas. Tales personas explotan al rebaño de Dios utilizando la religión como obtener riqueza o fama, ¿verdad? Tanto utilizan la falsa doctrina como los testigos de Jehová, ¿verdad? Que creen que Jesús es el arcángel Miguel, que se hizo hombre, después murió, resucitó, pero que dicen ellos volvió a su estado de ser arcángel, ¿verdad? Lo hacen como un semidios, un Dios creado, ¿verdad? O como los mormones, que también tienen a un Jesús que lo hacen como un ángel, diciendo que es el hermano ¿de quién? De Satanás, de Lucifer, ¿verdad? El hermano espiritual de Lucifer. Y así sucesivamente, o como el legalismo de las iglesias adventistas, ¿verdad? Que hablan que hay que guardar el día de reposo, ¿verdad? Básicamente volviendo nuevamente a las sombras, no entendiendo que Jesús nos dio el verdadero reposo al levantarse entre los muertos y ascender al cielo a la diestra del Padre. En Él verdaderamente, dice la palabra de Dios, todo aquel que está trabajado y cargado, lo hace descansar. Amén. Hallará pastos. Y no solamente eso, sino aquellos que son con el legalismo, perturbando a la gente, cambiando el evangelio de Cristo, predicando horas, diciendo la salvación es Cristo más tus obras, es Cristo más tú rendirte, es Cristo más haciendo la oración del pecador, pasando adelante, arrodillándose, rindiéndose, todas estas cosas que no son el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es que Cristo vino a este mundo, se hizo hombre, tomó el lugar en la cruz, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, se levantó entre los muertos conforme a las Escrituras, y que todo aquel que cree en Él entra en esa puerta que es Cristo y es salvo, ¿verdad? Esto incluye la vida eterna obtenida en la justificación. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto también incluye la plenitud de vida obtenida a través de la santificación. Si en la justificación es Juan 3:16 y tenemos la vida eterna, pasamos de muerte a vida espiritual por un nacimiento espiritual mediante la fe en Cristo. En la santificación Jesús quiere que tengamos una vida y una vida abundante como la de Él, una vida llena de gracia y de verdad. Y esto también incluye la plenitud de la vida obtenida a través de la santificación. Juan 17:3, veremos más tarde acerca de Jesús cuando habla de su sacerdocio por nosotros, ¿verdad? Dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Le conocemos por medio de su obra en la cruz, su muerte y resurrección, para ser salvos y entrar en el rebaño. Pero en el rebaño seguimos conociéndole a Él todavía aún más como el Mesías para vivir esa vida abundante. Efesios 3:8 también es otra referencia, y el 19 al 20 nos dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, hablando Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿quién? En nosotros. Y por último, esto incluye la vida de la resurrección, la glorificación del creyente, que será obtenida en el futuro en el rapto de la iglesia. Y esto sirve de consolación cuando pasamos por pruebas de nuestros seres queridos creyentes, quienes ya han muerto, ¿verdad? Y Pablo le dice a la iglesia en Corinto, básicamente, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y luego dice Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero el Señor traerá a aquellos seres queridos quienes murieron en Cristo. Sus cuerpos serán reunidos en el aire, inmediatamente transformados en cuerpo glorificado para unirse con sus almas en el aire. Y luego nosotros, los que estemos vivos, si nos toca, como le parecía a Pablo que le podía tocar, habla de la inminencia del rapto, seremos transformados sin padecer muerte física, de un cuerpo mortal, imperfecto, a un cuerpo incorruptible, perfecto, ¿verdad? Glorificado, en un abrir y cerrar de ojos, para reunirnos juntamente con Él en el aire, amén. Y así estar siempre con el Señor y con nuestros seres queridos. Eso traería también conforte, ¿verdad? Ahora, hemos visto entonces la primera ilustración, el buen pastor versus el ladrón. Vimos la segunda, Jesús es la puerta. Ahora veamos la tercera ilustración de Jesús como nuestro maestro ilustrador. Jesús el buen pastor. Versículos 11 al 21, ¿verdad? Versículos 11 al 21. Y dice así: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder ¿para qué? Para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vemos entonces aquí que Jesús se manifiesta con la quinta afirmación de deidad, diciendo: yo soy el ¿qué? Yo soy el buen pastor. Vimos la cuarta, la puerta, ahora yo soy el buen pastor. Jesús el buen pastor. Entonces nos dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Con esta declaración Jesús predijo su futura muerte en la cruz. Cuando Jesús vino a la tierra no tenía su propia agenda. Él vino en beneficio de las ovejas de Dios. Como el buen pastor murió voluntariamente para que las ovejas pudieran vivir. Juan 1:29, Juan el Bautista lo presentó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento se colocaba un cordero y básicamente era un pastor quien sacrificaba el cordero, ¿verdad? Era un sacerdote que colocaba el cordero. Pero en el Nuevo Testamento vemos claramente es
Jesús quien toma el lugar del sacrificio, es el Cordero mismo de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces vemos aquí que el buen pastor da su vida por las ovejas. Es algo maravilloso. Filipenses 2, del 3 al 8. Pablo dice, nada hagáis por contenda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El buen pastor da su vida por la oveja. Por eso nos dice aquí, yo soy el buen pastor. Esta afirmación de deidad es la número 5 que Jesús dice, ¿verdad? Yo soy el buen pastor. Él tiene cuidado de ti porque Él dio su vida por ti, hermanos. Juan 10, 12 nos dice, pues el asalariado, aquí está el contraste, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Las manos asalariadas huyen a la primera señal de peligro porque realmente no se preocupan por las ovejas. ¿Por qué? Porque es asalariado, le importa es el dinero. Y por eso los fariseos se sentaban en las primeras sillas de la sinagoga, ¿verdad? Y eran hombres que básicamente eran ricos porque tenían el negocio del templo también, ¿no? Traían las ovejas, la gente para sacrificar y le hallaban defecto que no tenía. ¿Para qué? Para que compraran allí. Y de ahí se hacía mercadería de la gente. Y por eso llegó a limpiar el templo el Señor Jesucristo. ¿Por qué no se preocupaban por las ovejas? Venían a saquearlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las ovejas no eran propias, ¿verdad? Las manos asalariadas usualmente no son malas en sus intenciones, pero al mismo tiempo no están totalmente comprometidas con la protección y el bienestar del rebaño. Solamente le importaba el dinero. Lo mismo hoy en día muchas personas, muchos pastores se están promoviendo a sí mismos sus ministerios, ¿verdad? No solamente enseñando mal, sino engañando a la gente, ¿verdad? Como dice Pablo, engañando y siendo engañados en los últimos tiempos. Los líderes de Israel durante los tiempos de Jesús eran como manos asalariadas. No estaban interesados o preocupados de que Israel pudiera ser devorada por un enemigo. Solo estaban preocupados en mantener su posición de poder y control sobre la nación. Ellos eran verdaderamente los enemigos de Israel. Ellos eran los hijos del diablo, los emisarios del diablo, que estaban saqueando las ovejas que no les pertenecían. Juan 10, 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús dijo la verdad. La élite religiosa de la época no estaba verdaderamente preocupada por el bienestar de Israel. Estaban preocupados solo por su propio avance. Aun si eso significaba el destruir a las ovejas de los pastores del Señor. Eran tan indiferentes como mano asalariada. Hermanos, hoy en día vemos también en los Estados Unidos convenciones grandes, ¿verdad? Que tienen capturadas las ovejas, en donde abrazan cualquier tipo de falsa doctrina con tal de crecer. ¿Y qué hacen de la gente? Mercadería, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado de eso, hermanos. Filipenses 2, del 20 al 21 nos dice la palabra de Dios. Pablo, hablando de Timoteo, dijo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hay pastores que no toman cuidado de sus ovejas en las iglesias. No visitan cuando están enfermas, ni siquiera mandan a alguien cuando están enfermos, ¿verdad? Hay veces se está muriendo alguien y el último en saber es el pastor, es verdad, pero muchas veces hay pastores que son negligentes al mismo tiempo, ¿sí? Hay muchos pastores que son perezosos, que solamente están buscando lo suyo propio, el promover su ministerio, y utilizan las ovejas a toda cuesta, es para promoverse a sí mismos, y no se preocupan por las ovejas, ni tampoco alimentarlas. Juan 10, del 14 al 15, Jesús atrajo la atención hacia la futura muerte sustitutoria.
En Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como un pastor perfecto, Jesús está íntimamente familiarizado con cada oveja en su rebaño. Las ovejas de Jesús también lo reconocen como su pastor. Por eso Pablo se decía acerca de Timoteo que él tenía un amor desinteresado por las personas y por eso las envió para poner en orden las cosas en Éfeso, ¿verdad? Escribiendo la primera de Timoteo y segunda de Timoteo. También tenía a Tito como otro hombre fiel para poner las cosas en orden en Creta. Jesús era el buen pastor. Salmo 23:1 nos dice, el Salmo de David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. También el 139 del 1 al 6 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Esta declaración muestra que los fariseos continuamente especulaban, discutían y negaban la identidad de Jesús. Los fariseos no reconocieron a Jesús porque no eran ovejas de su redil. Para que fueran ovejas de su redil, tuvieron que haber creído primero a Moisés y los profetas, para que así pudieran venir a Él para ser salvos por la fe en el Mesías. No sabían de dónde había venido Jesús. No sabían quién era su verdadero Padre y constantemente negaban la verdad de su persona. Todo esto fue prueba de que ellos no pertenecían a Dios. Ni los escribas tampoco cuando llegaron los sabios del oriente, ¿verdad? Que venían a adorar al Mesías, el Señor de Israel, ¿verdad? El Salvador de Israel, que había nacido, el Rey de Israel. Y le pregunta a Herodes que quién era ese a los escribas. Y dice, es verdad que donde iba a nacer, dice, Belén de Judea, sí. Ahí saldrá el Mesías. Pero puede creer que lo creían. No lo creían, ni salieron a buscarlo. Nada. Porque estaban conforme a las tradiciones. No creían lo que estaba escrito en las Escrituras. Juan 10:15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Este es el contraste, este es Jesús contrastado con los que no les importan las ovejas. Jesús no solo conocía a sus ovejas, también conocía íntimamente al dueño de todo, a Dios el Padre. Los líderes religiosos de la época no podían hacer esa afirmación. Jesús declaró nuevamente que Él daría su vida por las ovejas. Asombroso. Esto nos recuerda a nosotros, hermanos, que yo no le puedo dar nada a la congregación si primero yo no tengo comunión con mi Padre. De la manera como alimentamos las ovejas de Dios horizontalmente, solamente va a reflejar realmente o la riqueza de nuestra comunión con Cristo vertical o nuestra pobreza espiritual, hermanos, ¿verdad? Dios nos ayude por su gracia, ¿verdad? También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hasta este punto el rebaño al que Jesús se refería era Israel. Ahora hablaba a otras ovejas que no eran parte de este rebaño de Israel. Las otras ovejas que Jesús mencionó aquí son las gentiles. Jesús iba a salvar a otros además de Israel en el día de Pentecostés. Los judíos y los prosélitos judíos de las naciones gentiles estuvieron entre los primeros conversos. Fascinante eso. Podemos ver eso que sucedió en el libro de Hechos capítulo 2 del 5 al 14. Y dice la palabra de Dios, Lucas dijo acerca del día de Pentecostés, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Hechos 2, versículos 5 y 14. Y por eso les hablaba, la señal fue hablando en diferentes idiomas, ¿verdad? Diferentes lenguajes. Además, habían algunos que eran cretenses ahí y quizás se fueron los fundadores de la iglesia en Creta.
Entonces vemos claramente que esto era las personas del otro redil que el Señor iba a llamar. ¿Para qué? Para que ellos oyeran su voz y habría un rebaño y un ¿qué? Y un pastor. Los gentiles serían incluidos dentro de la familia de Dios. Al pasar el tiempo vemos primero a Pedro y luego a Pablo predicando el evangelio a las naciones gentiles. Vemos en Hechos capítulo 10 y capítulo 11, vemos Pedro que tuvo la oportunidad de abrir el evangelio en Hechos capítulo 2. ¿A quién? A los judíos. Luego vemos que tuvo el privilegio de abrir el evangelio en Hechos capítulo 8 a los samaritanos, y luego en el capítulo 10 a los gentiles. Con la visión de los lienzos de carne, el Señor le enseñó que Dios estaba llamando para sí mismo pueblo, ¿verdad? Entre los gentiles. Y era como la familia de Cornelio, vemos claramente. Entonces, y luego vemos a Pablo, que también es llamado a los primeros conversos en Antioquía, en el capítulo 11, en donde él viene y comienza a discipularlos. Y posteriormente vemos también en Hechos capítulo 13, versículo 47, que Pablo y Bernabé estaban comisionados a los gentiles, diciendo así: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y nosotros, los gentiles, hemos venido a ser parte de ese rebaño, amén, por la fe en ¿quién? En Jesucristo. Con el paso del tiempo, la iglesia llegó a conformarse de judíos y gentiles. Jesucristo, el príncipe de los pastores, como dice 1 de Pedro 5:4, preside sobre la iglesia, aceptando a todos por igual. Como dice Gálatas 3, del 26 al 29, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según ¿qué? La promesa. También lo vemos en Efesios 2, del 11 al 22, que somos uno en Cristo, porque Cristo es nuestra paz, hermanos, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia. Ya no hay diferencia, hermanos. Y hizo un solo hombre, hablando espiritualmente, ¿no? Haciendo la paz por medio de la cruz. Juan 10, 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Estando completamente seguro del amor de su Padre, Jesús obedeció voluntariamente al plan del Padre y no buscó elaborar su propia agenda privada. Todos aquellos que venían como falsos mesías, ninguno de ellos, como lo dijo Gamaliel, podría proclamar que su movimiento continuaba. ¿Por qué? Porque morían. Todos ellos murieron, Teuda murió y se desvaneció, ¿verdad? Pero en cambio Cristo resucitó entre los muertos y su iglesia prevalecerá y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, dice la palabra. Amén. Gobiernos caen, gobiernos suben, pero la iglesia de Dios sigue firme como baluarte de la verdad, ¿verdad? Hermanos, tenemos de estar bien animados. ¿Por qué? Porque el Señor puso su vida para volverla a tomar. Por eso la diferencia entre el cristianismo bíblico y cualquier otra religión es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Presentaba más de 500 testigos a la vez, ¿verdad? Tremendo. Con muchas milagros indubitables acerca de ¿qué? De su resurrección. Por esta tercera vez en este capítulo, Jesús habló de su muerte futura y su resurrección. En cada ocasión dejó en claro que Él estaba entregando su propia vida. Nadie se la quitó. Él no fue obligado a entregarla involuntariamente. La palabra de Dios dice que sus últimas palabras dice, y entregó el Espíritu. Expiró y entregó el Espíritu. Él entregó su vida por usted y por mí. Aquellos que estaban escuchando a Jesús pudieron no haber entendido el completo significado de sus palabras, pero hoy, en retrospectiva, entendemos fácilmente que estaba hablando de su muerte y resurrección. Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál gozo? La redención que iba a traer.
No solamente a los hijos de Israel que creyeron en ese tiempo, que eran pocos, sino también todos nosotros, los de la edad de la iglesia, y la futura redención de una Israel nacional al final de la tribulación en su segunda venida, ¿verdad? Y todos los gentiles que vendrían a creer en Él. ¿Se puede imaginar usted eso? Ese era el gozo por el cual fue puesto delante de Él y sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Juan 10, 18a. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cuando Jesús murió, nadie le quitó la vida. Él la entregó voluntariamente en su muerte sustitutiva en la cruz. Jesús nunca fue una víctima. Él fue tanto el sacerdote como el sacrificio al mismo tiempo. Hablando en el libro de Hebreos capítulo 7, del 24 al 25, de la superioridad del sacerdocio de Cristo, nos dice esto: mas por cuanto permanece para siempre, debido a la resurrección y ascensión, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. En el Antiguo Testamento tipificaba el sacerdote, el sumo sacerdote traía el sacrificio. Pero el sumo sacerdote no podía, era un hombre imperfecto. No calificaba para hacer verdaderamente quitar el pecado. Todo eso era, el sistema sacrificial era para cubrir el pecado de cada año de la nación de Israel, ¿verdad? De los que creían en él. Pero cuando vino Jesús, él mismo como sacerdote y también como la oveja misma, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entregó su vida por nosotros como el buen pastor, hermano. Y se levantó entre los muertos. Juan 10, 18b. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios el Padre le dio a Jesús la autoridad para hacer con su propia vida lo que quisiera. Jesús últimamente tomó la decisión de dar su vida. Él voluntariamente eligió morir por nuestros pecados. Esto muestra que el sacrificio de Jesús fue una ofrenda y no una obligación. Vemos claramente que, como Isaías 53 decía, ¿verdad?, que puso su vida, la derramó hasta la muerte, ¿sí?, por su pueblo, ¿verdad?, y por nosotros. Y dice, pero que en su resurrección verá linaje y será puesto entre los grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque rescatará a su pueblo de sus pecados. Ahora, en Juan 10, 19, volvió a haber disensión. Así fue como respondieron los fariseos entre los judíos por estas palabras. Nuevamente, la enseñanza de Cristo causó una disensión notable. De griego shims, que significa una división en grupos opuestos. Jesús tendía a crear este tipo de impases. Mateo 10, 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada, dice la palabra. Juan 9, 16. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Había disensión entre ellos, hermano. Tremendo, ¿no? Pero que Jesús había venido para que estaban ciegos vieran, y para que decían que tenían vista quedaran ciegos, hermano. Amén. Juan 10, 20. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? En lugar de tratar de entender las enseñanzas de Jesús, muchas personas volvieron a sus típicas acusaciones contra él. Estas personas fueron un gran ejemplo de aquellos que no conocían a Jesús porque no eran de su rebaño y él no era su pastor. ¿Por qué? Porque ellos mismos, dice la palabra de Dios, que había más condenación para ellos que para Sodoma y Gomorra. Porque dice él que si Sodoma y Gomorra habría visto su día, o sea, hubieran visto el Cristo encarnado, se hubieran arrepentido. Pero ellos no. ¿Sí? Entonces ocultaría su rostro hasta que digan:
Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? El reino quedó pospuesto porque rechazaron a su Mesías. Juan 10:21. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Ahí está el contraste de aquellos. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Sin embargo, otros razonaban que Jesús tenía que ser alguien especial. Ninguna persona demoníaca podría jamás sanar a un hombre nacido ciego. ¿Es usted una de las personas que duda aún de todas estas señales que Jesús hizo, que Jesús es el Mesías? ¿Es una persona que duda todavía acerca del récord histórico de la división del calendario mundial por un evento en donde Jesús vino a este mundo? Vino a morir por nuestros pecados para hacer perfecta justicia y juicio por ellos, para que por medio de su resurrección como el buen pastor que dio su vida por usted, la oveja, pueda ser salvo. ¿Es usted una oveja de su redil? ¿Está escuchando hoy su voz? ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir endureciendo su corazón? ¿O va a poner su fe en Jesucristo, que Él es verdaderamente quien dijo ser el Mesías, el Verbo encarnado? Porque la palabra de Dios dice, porque no hay salvación en ningún otro nombre, porque no hay nombre dado bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, únicamente en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por enseñarnos con tu palabra, Señor, que tú eres el buen pastor, y el que el buen pastor da su vida por las ovejas. Que todos los demás que vinieron antes de él eran salteadores. Y hoy en día también se nos habla de falsos maestros, falsos profetas, hasta aún antes de tu segunda venida a la tierra, Señor. Padre, ayúdanos a seguirnos alimentando como iglesia de tus pastos. Y Padre, yo te pido que si hay alguna persona que no ha puesto su fe en Jesucristo para pasar de tinieblas a luz, para pasar de ser un ciego espiritualmente y tener vista espiritual, que hoy ponga su fe en el Salvador Jesucristo, que Él es el Mesías, que murió por sus pecados y resucitó entre los muertos. Porque tu palabra dice, el que cree en mí tiene vida eterna. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.